¿Lo veis? Los demonios han vuelto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué habrán vuelto? ¿Sabéis algo? ¿Vosotros habéis visto pasar corriendo a un hombre de 40 y pocos años? No lo hemos visto. Escuchadme bien. La persona que buscamos predica de forma ilegal. Cree en Dios Todopoderoso y por eso lo buscan las autoridades. Si alguien sabe algo, ¡que hable ahora! Si lo denuncia, cobrará la recompensa. Llevamos mucho rato sentados aquí y no hemos visto nada. No, nada. Si sabéis algo y no lo denunciáis, seréis castigados. ¿Está claro? Estad atentos. En cuanto sepáis algo, denunciadlo. ¿Por qué el gobierno sigue deteniendo a los que creen? Esto es inadmisible. Sí. Venga, Son sí, malos pues, de nadie. vámonos a casa. Adiós. Vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Por allí, por allí! ¡Ahí, rápido! ¡Atrapadle! ¡Allí se mueve algo! ¡Vamos! ¡Rápido, atrapadle! ¡Rápido! ¡Atrapadle! Acabo de oír algo. ¿Por qué no está aquí? ¡Maldito! ¿Dónde se ha metido? ¡Vamos a mirar por ahí! Vamos. ¿Qué es ese ruido? Eso digo yo. Voy a mirar. ¿Cómo te has caído ahí? Me despisté y me tropecé. Bien, te ayudaré a subir. Gracias. Toma, agárrate fuerte. Muchas gracias. De nada. No hay de qué. ¿Estás bien? Estoy bien, señor. Gracias. Lo estás. Gracias al Señor. Oye, me han dicho que la policía estaba buscando a un predicador. Si no me equivoco, eres tú, ¿verdad? Sí. Esta es la protección del Señor. Nosotros también creemos en el Señor. Oh, gracias a Dios. Aquí no estás seguro. Ven con nosotros. De acuerdo. Has logrado escapar de esos policías. Por los pelos, la verdad. Gracias a la protección de Dios. Sí. Hermano Yu, no te preocupes. La policía ya se ha ido. Quédate aquí. No tengas prisa en irte. Aquí estarás seguro. Yo me ocuparé de lo demás. Gracias a Dios. El Partido Comunista Chino está reprimiendo a las iglesias clandestinas como nunca. Nos reunimos en esta montaña por desesperación. No esperábamos encontrarte hoy aquí. Ha sido la voluntad de Dios. Sí. Alabado sea. Sabéis que la policía me persigue y os habéis arriesgado a acogerme. El amor de Dios desciende sobre mí. Me he dado cuenta de que todo está en manos de Dios. Somos hermanos en el Señor y miembros de una familia. Sí. El Partido Comunista de China te persigue por predicar el Evangelio, por defender una causa justa. Sí. Es nuestra
responsabilidad acogerte. Gracias a Dios. Creemos en el Señor. Si no tuviéramos compasión, no seríamos cristianos. Así es. Te hemos acogido. Es lo que debemos hacer. Alabado sea Dios. Gracias por vuestra compasión. Este es el hermano Yu, el que es perseguido por el Partido Comunista. Acabamos de conocernos. Hola, hermano Yu. El hermano Wang y el hermano Fang. Hola, hermano Yu. Ha sido la protección del Señor la que te ha permitido escapar. Sí. Sentémonos y hablemos. Sentaos todos. Muy bien. Las cosas están empeorando mucho aquí. Cada vez es más duro creer en Dios en China. Cuando nos reunimos, corremos el riesgo de ser detenidos. Sin duda. Si nuestra fe no fuera auténtica, ni estuviéramos dispuestos a morir por el Señor, sería difícil continuar. Tenemos que pagar un precio muy alto por seguir al Señor. Me detuvieron por predicar el Evangelio y pasé 3 años en prisión. Lo sé todo de estas cosas. El Partido Comunista continúa deteniendo y persiguiendo a los que creen en Dios. Muchos cristianos se han quedado sin hogar y se han roto las familias. Innumerables cristianos han sido detenidos, encarcelados y torturados. Sí. Incluso a muchos los han matado. Es una auténtica vileza. Esas maldades llenan de rabia y odio a la gente. Aún así, Pablo dice en la Biblia que hay que obedecer a la autoridad. No acabo de entenderlo. ¿Qué trato deberíamos dar al régimen comunista? Sí. Este problema también me tiene preocupado. Si ponemos en práctica las palabras de Pablo, deberíamos obedecer siempre al régimen gobernante. Cierto. Pero el Partido Comunista de China persigue a los religiosos y actúa como enemigo de Dios. Nos prohíbe que creamos en el Señor. Persigue y detiene a quienes predican el Evangelio. Es verdad. Si les obedecemos y dejamos de creer ni predicamos el Evangelio, ¿no nos ponemos del lado de Satanás traicionando al Señor? Es cierto. ¿No estaríamos destinados a perecer? Así es. La verdad es que no entiendo esto. ¿Qué debemos hacer para cerciorarnos de que actuamos de acuerdo con la voluntad de Dios? Eso. Dime, hermano Yu. Sí. Tú eres predicador y debes de tener una opinión sobre este asunto. Háblanos de ello, por favor. Estamos deseando escuchar. Nunca hemos podido comprender este problema. Hermano Yu, háblanos de ello. De acuerdo. Sí, cuéntanos. ¿Qué es lo que no entendéis? Pablo dijo, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Esto demuestra que los regímenes que gobiernan el mundo lo son gracias a Dios. Por tanto, obedecer a los regímenes es obedecer al Señor. Si seguimos las palabras de Pablo en la Biblia, ¿no es esto obedecer a Dios? La Biblia es la palabra de Dios. Traicionarla es traicionar sus palabras. ¿Cómo nos vamos a equivocar si seguimos la Biblia? Nadie se atrevería a condenarnos. Es cierto. Creo que el hermano Howe tiene razón. Simplemente debemos regirnos por la Biblia. Hermano Howe. Según nos dices, obedecer a los gobernantes es obedecer al Señor. Pero el Partido Comunista persiguen a los que creen en el Señor. Y no solo nos prohíben creer en Él, sino también difundir su evangelio. Aún así, ¿hay que obedecerles? El Partido Comunista ha decretado que la Biblia es un libro hereje. ¿No es esto un ataque y una condena a las palabras de Dios? ¿De verdad vas a escuchar eso? El demoníaco Partido Comunista niega a Dios y la existencia del Señor. Y también lo ataca, y lo condena, y lo considera su enemigo. Si obedeces esto, ¿sigues creyendo en el Señor? ¿No estás actuando como un anticristo junto al diablo Satanás? Creo que estás equivocado en esto. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo tampoco lo estoy. En la Biblia, Pablo dice que hay que obedecer al poder superior, pero esa es solo su opinión. El Señor Jesús nunca dijo eso. Por tanto, debemos ver objetivamente las palabras de Pablo. Cada partido gobernante es distinto. No existe una norma general para todos ellos. Algunos países permiten la libertad religiosa y no prohíben creer en Dios. Esto es así en los países democráticos que tienen verdadera libertad de credo. Sí. Mientras no se infrinja la ley, el Estado no interfiere.
Sí, claro. Pero nuestro gobierno es demasiado perverso. Nunca dejará que la gente crea en Dios. Y persigue públicamente a los cristianos. Esto es un hecho conocido. Claro que es así. Creo que no debemos obedecer al Partido Comunista Chino. Es un régimen ateo. Porque se opone demasiado a Dios. El partido es enemigo de Dios. Entonces, si le obedecemos, ¿no estaremos también oponiéndonos a Dios? Es cierto. Podemos obedecer a la mayoría de los regímenes gobernantes, pero no podemos obedecer al gobierno del Partido Comunista. Esto es lo que pienso yo. Hermano Yu, ¿qué opinas de esto? Háblanos de ello. Sí. Sí, por queremos favor, saber hermano. qué piensas sobre esto. Bien. Hablaré de lo que yo entiendo. Claro que es así. En la Biblia, Pablo dice que debemos obedecer a la autoridad. Sus palabras fueron estas: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Debido a las palabras de Pablo, mucha gente que cree en el Señor piensa que las autoridades del gobierno han sido decretadas por Dios y que obedecer a los gobernantes es obedecer a Dios. Algunos incluso piensan que aunque las autoridades impidan y prohíban creer en Dios, hay que obedecerlas. También dicen que oponerse al gobierno es oponerse a Dios. ¿Estas ideas son correctas? ¿Coinciden con la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué debemos pensar realmente sobre este asunto? De hecho, desde la era de la ley hasta la era de la gracia, Dios nunca dijo que debiéramos obedecer a los regímenes gobernantes. En la era de la ley, por ejemplo, el faraón egipcio, enemigo de los israelitas, era un gobernante, ¿verdad? Sí. ¿Qué trato recibió de Dios? No dejó salir a los israelitas de Egipto, y Dios le envió las plagas. Si el faraón no les hubiera permitido salir, Dios podría haberlo destruido. Cuando el ejército egipcio perseguía a los israelitas, el Mar Rojo se abrió, y los soldados egipcios que los perseguían se ahogaron. Sí, es cierto. En la era de la ley, Dios eliminó a los gobernantes que se oponían a su autoridad. Claro que sí. Es verdad. Veamos ahora la era de la gracia. ¿Por qué el Señor Jesús no iba a la sinagoga a predicar? ¿Por qué predicaba en el desierto y entre la gente corriente? Porque el régimen gobernante y los líderes religiosos se oponían a Dios. Consideraban al Señor como su enemigo. Por eso el Señor Jesús solo podía predicar en el desierto y entre la gente corriente. Si sus discípulos hubieran obedecido a la autoridad, ¿habrían podido continuar siguiéndolo a él? No. ¿Habrían podido obtener su aprobación? Tampoco. No habrían podido. A partir de esto, quien crea de verdad en el Señor debe saber cómo tratar con el Partido Comunista según la voluntad de Dios. Sí. Si alguien que cree en el Señor, pero aún no ve que el régimen gobernante es enemigo de Dios, ¿de verdad esa persona entiende la Biblia? ¿Conoce realmente al Señor? Sí, el Señor lo No sabe. conoce al Señor. Su fe es confusa. Muchas personas no llegan a distinguir ni a comprender esto, porque leen las palabras de Pablo en la Biblia, pero no saben qué hacer. Sí. Hay quienes creen que obedecer al régimen gobernante es obedecer al Señor, y que si se rebelan contra el gobierno, se rebelan contra Dios y solo buscan un castigo. Decidme, ¿no es esta una opinión totalmente equivocada? Claro que sí. ¿No es una comprensión errónea de Dios y una grave oposición a Él? Así. Claro que lo es. Es una opinión equivocada que engaña y perjudica a la gente. Todos sabemos que el Partido Comunista es ateo. Los ateos gobiernan y por lo tanto gobierna Satanás. Cierto, hermano Yu. El Partido Comunista considera a Dios su enemigo. En cuanto Cristo aparece para realizar su obra, envían al ejército para erradicar la obra de Cristo. No paran hasta crucificarlo. Sí, es verdad. Cierto. Desde que llegó al poder, el Partido Comunista niega a Dios, lo condena y blasfema contra él públicamente. Dicen que el cristianismo es una herejía y que la Biblia es un libro hereje que hay que confiscar y quemar.
Ellos han declarado a los grupos religiosos como sectas malignas, sometiéndoles a opresión y persecución. Así es. Sobre todo a los cristianos que creen en Dios y dan testimonio de Él. Son reprimidos, son perseguidos y también capturados. Los someten a tortura, infligiéndoles daños brutales. Son asesinatos despiadados e injustificados. Sí. Así es. Han mutilado o asesinado a innumerables cristianos. Esta es una verdad aceptada. Es verdad. Cierto. Sus pecados. El Partido Comunista se opone al cielo y a la voluntad de Dios. Su comportamiento desafiando a Dios es infinito y muchos sus pecados. Así es. Sí. Sí. Se puede demostrar que el Partido Comunista es una malvada fuerza satánica. Sí. Porque persigue a aquellos que creen en el Dios verdadero. ¿Qué es lo que pretenden? Ellos temen que el pueblo chino empiece a creer en Dios y a seguirlo. Que la gente busque la verdad y obtenga la salvación. En tal caso, nadie sería esclavo ni siervo del Partido Comunista Chino. Es verdad. Cierto. Por eso, emplea cualquier medio para perseguir a los cristianos. Quiere prohibir la obra de Dios y el cristianismo y hacer de China una tierra sin Dios para asegurar así su dictadura en el país durante miles de generaciones. Ahí está el quid de la cuestión. Es una gran verdad. Sí, tienes razón. Esto basta para demostrar que el Partido Comunista es el régimen satánico que más aborrece a Dios y la verdad. Sí, bien Así dicho. Es una organización que se opone a Dios. Totalmente cierto. Por eso su gobierno es el gobierno de Satanás. ¿No es cierto lo que digo? Es cierto. Sí. Es cierto, la oposición del Partido Comunista a Dios es un pecado atroz. Su dominio es el dominio de Satanás. Cierto, Sí, tienes Es razón. verdad. Es realmente vil. Es lo peor. Oyendo tus palabras, mi anciano corazón se ilumina y se alegra. Gracias a Genial. Dios. Hoy he descubierto que el Partido Comunista persigue a los que creen en el Señor con el único objetivo de matar y aniquilar a los cristianos y hacer de China un territorio ateo. Pretende controlar para siempre al pueblo chino, dominando a su gente. Es verdad. Esa es la malvada ambición del Partido Comunista de China. Dejan completamente al descubierto su naturaleza perversa, hereje y reaccionaria. Correcto. Obedeciéndoles, cavaremos nuestra propia tumba. No lo podemos Eso es consentir. cierto. Correcto. La Iglesia de las Tres Autonomías, siguiendo a Pablo, se somete al gobierno comunista. Dejan que el partido los controle. Están del lado de Satanás. Dios debería odiar a la Iglesia de las Tres Autonomías. Sí, es cierto. Llevo años en la Iglesia clandestina. Y el Partido Comunista me ha detenido y perseguido. Pero ahora he descubierto su esencia, que aborrece la verdad y se opone a Dios. Hermano Yu, tus palabras nos han permitido distinguir bien las cosas. Alabado sea Dios. El Partido Comunista de China aborrece la verdad y se opone a Dios. Cierto. Los abandonará. Si los cristianos se dejan coartar y reprimir, seguro que el Señor los abandonará. Claro. Sí. Es cierto. Ahora lo entiendo todo Y mejor. sería justo. Tienes Estoy razón. de acuerdo. El Señor Hermano. lo dejará de lado. Gracias al Señor. Mi corazón se siente liberado. Antes no comprendía la esencia malvada del Partido Comunista de China. Cierto. Aunque el gobierno detuviera o persiguiera a los cristianos, no los condenaba y tampoco los maldecía. Incluso rezaba por ellos. Creía que todos los gobernantes lo eran por la gracia de Dios y que desobedecerlos era traicionar al Señor. ¡Cuánta ignorancia! No distinguimos el bien del mal. Es verdad. Así es. Nos encontramos ante un auténtico dilema. No podemos obedecer y adorar al Señor y seguir idolatrando el poder de Satanás. Oramos continuamente por las autoridades del Partido Comunista. Oramos para que nuestro pueblo deje de ser pobre y viva feliz y sano. Oramos por la paz en nuestro país. Oramos para que haya paz en el mundo. Y para que se acaben las guerras y los desastres. Es verdad. Incluso oramos para que podamos entrar en el reino de Dios y obtener la vida eterna. Ahora que lo pienso, veo que realmente estamos del lado de Satanás. Oramos para que sean bendecidas las malvadas fuerzas de Satanás. ¿No es esto oponerse a Dios y rebelarse contra él? ¿No es contradecir a Dios directamente? Claro que sí. Me siento muy mortificado al pensar que estoy pecando contra Dios, aunque no sea con conocimiento de ello. Ruego al Señor que me perdone. Amén. Gracias a Dios. La iluminación de Dios
nos permite reconocer estas cosas. Alabado sea el Señor. Ahora todos lo vemos claro. Durante el gobierno del Partido Comunista se han rebelado contra Dios y han perseguido a sus elegidos. ¿No han cometido muchos pecados? Sí, claro que sí. El gobierno emplea toda clase de métodos para hacer daño y matar a innumerables cristianos. ¿No han provocado tragedias terribles en muchísimos hogares cristianos? Sí. Con estos hechos, podemos confirmar que el gobierno del Partido Comunista Chino es el régimen más malvado del mundo. Son unos demonios que se rebelan contra Dios. ¿No tengo razón? Sí, claro, es verdad. Tienes razón. Por lo tanto, debemos rechazarlos. ¿No es eso actuar según la voluntad de Dios? Sí, debemos rechazarlos. Sí. El Señor Jesús nos reveló esto hace mucho. Esta generación es una generación perversa. Y este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. La Biblia también dice que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. El Señor Jesús nos revela la verdadera situación y el origen de la oscuridad de este mundo. Toda la humanidad vive bajo la influencia de Satanás, sin un sitio para Dios y tampoco para la verdad. En las comunidades religiosas nadie se atreve a dar testimonio público sobre la encarnación de Dios. No hay nadie, ni en la iglesia ni en el público, que se atreva a dar testimonio de la verdad que expresa Cristo. Si se descubre que alguien de cualquier denominación da testimonio de Cristo encarnado, se le condenará como pecador, se le expulsará de la iglesia o quizá incluso sea entregado al gobierno. Decidme, ¿no es esta la humanidad más malvada que puede haber? Claro, sí, estoy de acuerdo. Esta humanidad es demasiado perversa y malvada. En cada rincón de la tierra se reniega de Dios y de la verdad y se condena a Cristo. ¿Y no se debe esto a que el mundo ha estado gobernado por esas malvadas fuerzas satánicas que se oponen a Dios? Por fuerzas satánicas. Hace 2000 años, cuando el Señor Jesús encarnado nació, fue perseguido por el gobierno romano. Él estaba realizando su obra y fue crucificado por una confabulación de los líderes judíos con los romanos. Cuando su evangelio llegó a China, fue recibido con la condena y la oposición fanáticas del gobierno chino. Efectivamente. Ignoramos cuántos misioneros resultaron afligidos o asesinados. Sí, sí. Desde que el Partido Comunista llegó al poder, el número de cristianos apresados o asesinados es incalculable. Es cierto. ¿Qué nos demuestra toda esta cantidad de hechos? ¿Por qué el Partido Comunista odia tanto a los creyentes? ¿Por qué se ha perseguido tanto a los cristianos a lo largo de toda su historia? ¿Por qué los seres humanos siempre rechazan y condenan la verdad? ¿Por qué no se puede cumplir la voluntad de Dios en la tierra y en todos los países del mundo? Porque la humanidad está controlada por Satanás. Porque el mundo entero está bajo el dominio del malvado Satanás. Es cierto. Porque la tierra está gobernada por las satánicas fuerzas del mal y por regímenes ateos que se oponen a Dios. El régimen del Partido Comunista es un ejemplo de las malvadas fuerzas de Satanás. Por esa razón, la humanidad está llena de maldad y oscuridad. ¿No es este un hecho conocido? Efectivamente. Es 100% verdad. Aún así, muchos siguen las palabras de Pablo. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Creen ciegamente que obedecer a las autoridades es obedecer a Dios. Entonces yo os pregunto, si el malvado Partido Comunista nos prohíbe creer en Dios y adorarlo, ¿también debemos someternos a ellos? No, claro que no. No podemos. Ellos apresan y persiguen a los cristianos. Nos obligan a firmar un arrepentimiento, a renegar de Dios, a rechazarlo y traicionarlo. Incluso nos obligan a maldecir a Dios y a blasfemar. ¿Podemos obedecer a un régimen que actúa de esa manera? Claro que no. Sería imposible. Por supuesto que no. No podemos. Nos prohíben evangelizar y dar testimonio de Dios. Nos obligan a traicionar al Señor y a ser cómplices y lacayos suyos. Decidme, ¿debemos obedecerlos? No debemos obedecerlos. De eso nada. Claro que no. Si obedecemos al Partido Comunista,
¿No estamos del lado de Satanás, oponiéndonos a Dios y traicionándolo? No podemos obedecer a ese régimen satánico. Eso es estar del lado de Satanás. Es oponerse a Dios. Hermanos y hermanas, veamos lo que dijo Pablo. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Podemos practicar estas palabras? ¿Concuerdan con la verdad? Esas palabras de Pablo son una falacia. Concretamente, hermanos, Pablo dijo, el que se resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Sí. ¿Puede que Pablo no viera la realidad de la era de la maldad y la oscuridad? A Pablo lo detuvieron y encarcelaron por difundir el Evangelio. Por lógica, debería conocer mejor que nosotros la esencia malvada de un régimen satánico. Sí. Sin embargo, las palabras que escribió nos confunden y desconciertan. Así es. Las palabras de Pablo han confundido a muchas personas de las comunidades religiosas, como a la Iglesia de las Tres Autonomías, que obedecen a las autoridades conforme a las palabras de Pablo. Sí. Ellos están totalmente del lado del régimen satánico. Escuchan todo lo que les dice el gobierno del Partido Comunista. Siguen su lema: ama a tu país, a tu iglesia, glorifica a Dios y beneficia a los hombres. Las reuniones, el estudio de la Biblia y la difusión del Evangelio están limitados por el Partido Comunista. ¿Cómo creen ellos en el Señor? ¿No es esto adorar a Satanás y oponerse y traicionar al Señor? Sí, claro que sí. Es verdad. Las palabras de Pablo confunden y hacen daño de verdad. Han confundido y perjudicado a muchos creyentes que no comprenden la verdad. Eso es lo que ¿Cuánta yo me confusión? siento confundida. Mucho daño. Sí. Hermanos y hermanas, todos debemos saber que Dios permite que Satanás pervierta a la humanidad y gobierne en la tierra. Todo forma parte de la sabiduría y el plan de Dios. ¿Sabiduría? ¿La sabiduría de Dios? Sí. El objetivo de Dios de salvar a la humanidad es derrotar a Satanás y transformar a los que han sido pervertidos en personas que adoren a Dios. Esta es la única forma de vencer y humillar a Satanás y finalmente sellar su destino. Amén. Qué sabio es Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Por eso Dios permite que Satanás gobierne y pervierta a la humanidad. Dios quiere que los seres humanos distingan a Satanás y que vean su esencia. Él quiere que la humanidad deteste y abandone a Satanás. Él nunca dijo que el hombre tuviera que obedecer a Satanás. Él nunca dijo que rebelarse contra el régimen satánico fuese castigado. Pensadlo, ¿no es esa la verdad? Nunca fue Cierto. El Señor desea que nos rebelemos contra Satanás. Esa es la verdad. Ahora lo Sí. entiendo. Desde el punto de vista de Pablo, los santos que fueron perseguidos por los regímenes satánicos e incluso martirizados en nombre del Señor, ¿estaban pidiendo un castigo por haberse rebelado contra las autoridades? ¿De verdad? Claro, ¿cómo van a pedir un castigo? Muchos santos estuvieron en la cárcel. ¿No es ese un testimonio hermoso y rotundo del Señor? Por supuesto. El Señor es el Señor. Qué gran testimonio nos da. Pero según las palabras de Pablo, el sacrificio de estos santos a través de los siglos no era un maravilloso testimonio del Señor, sino una petición de castigo por rebelarse contra la autoridad. De igual modo, el propio Pablo fue encarcelado por difundir el Evangelio. ¿No es eso inútil? Entonces, ¿por qué utilizaba Pablo su sufrimiento como testimonio cuando hablaba a los demás? ¿No hay una contradicción en estos hechos? Hay una contradicción, sí. Es verdad, no lo había pensado. Creemos en el Señor, difundimos y damos testimonio de su Evangelio por mandato del cielo. Amén. Pero los gobiernos satánicos no dejan de perseguir a los cristianos. Se oponen a la difusión del Evangelio y a que se cumpla la voluntad de Dios. Ahí está su esencia diabólica. Detestan la verdad y son enemigos de Dios. Sí, claro. Los regímenes satánicos persiguen a la gente por profesar el camino verdadero y difundir el Evangelio. Porque ser perseguido por causa de la justicia es algo que aprueba el Señor. Amén. ¿Cómo podemos decir que están pidiendo castigo? Sí, es verdad. Así es, Nunca sí. han pedido Jesucristo lo dejó muy claro cuando afirmó: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿No sabía Pablo lo que había dicho el Señor Jesús? Sí, está clarísimo. Sus palabras se contradicen. Que saberlo. Como veis,
Es evidente que las palabras de Pablo contradicen las del Señor Jesús. Sí, efectivamente. Llegados a este punto, ¿qué debemos hacer? ¿Escuchar a Pablo u obedecer al Señor? Por supuesto. Debemos Debemos obedecer al obedecer al El Señor tiene la verdad. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Estas son palabras de Pablo, no del Señor Jesús. Lo que dijo Pablo no representa la voluntad de Jesús. Jesucristo nunca dijo que obedecer a la autoridad era obedecer a Dios. Tenemos que obedecer al Señor. El Señor Jesús nunca dijo eso. Acabo de recordar algo. En cuestión de impuestos, el Señor Jesús dijo: pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Jesucristo dijo que solo debemos obedecer a la autoridad en el pago de impuestos. Nunca dijo que tuviéramos que obedecer todas sus órdenes. Eso es. Nunca dijo que rebelarse contra la autoridad fuera rebelarse contra el orden de Dios. Claro que sí. Por consiguiente, lo que Pablo dijo no concuerda con lo que dijo el Señor Jesús, y tampoco con la verdad. Claro que no. No podemos usarlo como guía de conducta. Amén. Dios nos creó y pertenecemos a Él. Debemos escuchar las palabras de Dios y obedecer su autoridad. Esto es lo recto y lo justo. Correcto. Creemos en el Señor, por lo que debemos escuchar sus palabras y obedecerlo. No importa que sean gobernantes o personajes famosos. Si lo que dicen no concuerda con las palabras del Señor, no los escucharemos. Correcto. Como dice la Biblia, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Alabado sea el Señor. Escuchar el sermón de hoy del hermano Yu me ha iluminado. Alabado sea Dios. Por fin hemos resuelto la confusión de estos años. Sí. Hoy hemos aprendido mucho más que en todos estos años escuchando a nuestro pastor. Amén. Sí, es verdad. La llegada del hermano Yu hoy aquí ha sido por la gracia del Señor. Alabado sea el Sí, Señor. por la gracia. Que el Señor bendiga al hermano. Sí. Hoy nos ha traído la palabra del Señor y es hermosa. Este sermón es genial. ¡Rápido! ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? El hermano Lu me ha dicho que la policía no ha atrapado al hermano Yu y que lo van a seguir buscando por el monte. No es seguro que sigamos reunidos. Marchaos. Os avisaré para la próxima reunión. De acuerdo. De acuerdo. Vamos. No te preocupes, nosotros nos encargamos. Hermano Fang, protege al hermano Yu. Id a casa del hermano Sang. Es un lugar seguro. De acuerdo. Venga, Hermano Yu, vamos. recoge tus cosas y acompáñame.